Hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 11, por favor. Capítulo 11. Hace 8 días solamente vimos 2 versículos, así que vamos a leer nuevamente. Apocalipsis capítulo 11, de los primeros 14 versículos. Dice la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los 2 pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que la bendigas a nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, en los primeros 2 versículos. Estábamos viendo cuál es el significado, ¿verdad?, de medir el templo. Y el significado de medir el templo, pues, es cuidar el templo, ¿verdad?, cuidar de la iglesia. El templo, ya lo habíamos dicho, el templo no se está refiriendo al edificio físicamente o literalmente, sino más bien se está refiriendo a la iglesia. El templo sabemos que somos nosotros, y el templo, en el tiempo que Juan está escribiendo, el templo ya no existe, ya está destruido, así que está hablando de la iglesia, y a pesar de que el templo haya sido destruido, el templo sigue siendo es un modelo para la enseñanza, ¿verdad? Este es un ejemplo. Bueno, leímos los dos primeros versículos y íbamos a empezar el día de hoy con el tercer versículo, ¿verdad? El tercer versículo dice, el 3 y 4 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, creo que no lo comentamos, ¿verdad? De lo que estamos hablando es acerca de los 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? ¿Es algo simbólico o es alguien, o son personas literales? ¿Quiénes son estos testigos, verdad? Es importante que nosotros pues sepamos de qué está hablando Juan. Dice, ¿verdad?, que la iglesia va a ser pisoteada, va a ser hollada por 42 meses, y aquí lo dice de otra manera, ya lo había dicho por 42 meses. Dice el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estábamos viendo también, ¿verdad?, que cuando habla acerca de 42 meses o el tiempo de los gentiles, que el Señor Jesús así lo menciona,
o en este caso que habla acerca de 1260 días. Todas esas frases que se mencionan son periodos de tiempo, ¿verdad? No es que sean los días literales que habla el versículo 3, sino son días, son periodos de tiempo en donde la iglesia sufre persecución. Se está refiriendo a eso. Bueno, la iglesia, ¿verdad?, a pesar de que es pisoteada, de que es hollada, está protegida por el Señor. Eso es muy necesario también que lo recordamos siempre, que la iglesia está protegida por el Señor. Ahora entonces se le da una encomienda a la iglesia. ¿Cuál es la encomienda? Que deben ser testigos. Entonces los testigos, los dos testigos que nos habla aquí Apocalipsis 11, no son personajes históricos, no es Elías, no es Moisés, no es Enoc, no es Pablo, sino es la iglesia completa. Siguiendo la interpretación que estamos teniendo, nos damos cuenta entonces de que quien está hablando es la iglesia, ¿verdad? Está hablando no de personajes principales, sino de la iglesia. Y la iglesia entonces tiene ahora una encomienda. ¿Cuál es esta encomienda? Ser testigos del Evangelio, predicar el Evangelio, ser testigos para Dios. Y Dios es el que nos da el poder, o Dios da el poder a la iglesia para cumplir la tarea de predicar. Es Dios el que constantemente nos está ayudando, ¿verdad?, a que cumplamos esta tarea importante que tenemos como iglesia, predicar el Evangelio. Solamente el Señor es el que nos puede fortalecer en la predicación de la palabra. Ya lo dijimos, ¿verdad?, que los testigos no son Elías, no son Moisés, Enoc, Pablo, no. Los dos testigos son la iglesia de Cristo, que es enviada a predicar. Y bueno, Juan, para hacer esta declaración, recurre al Antiguo Testamento, como lo ha hecho muchas veces, ¿verdad? En este caso, él recurre al libro de Zacarías. Vamos a buscar el libro de Zacarías, por favor, ahí en el Antiguo Testamento, y a ver algunos versículos. El libro de Zacarías, y vamos a buscar en el capítulo 4 para ver la referencia que toma el apóstol Juan del profeta Zacarías acerca de los dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Zacarías capítulo 4, y vamos a dar lectura a los capítulos 2 y 3. Zacarías 4, 2 y 3. Bueno, desde el 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo, está hablando Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 11. Bueno, leí el 2, perdón, el 3 también. Y junto a él, o sea, junto al candelabro de oro, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Versículo 11. Dice versículo 11: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Versículo 14. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, ¿quiénes son los 2 testigos? Pues la iglesia, ¿verdad? Ya lo vimos en Zacarías. Zacarías es más específico. Juan no lo es tanto, porque sabe él que sus lectores conocen a Zacarías, ya leyeron a Zacarías, y no tiene que explicar que Zacarías dijo esto, etcétera, sino con la pura mención que hace Juan acerca de los 2 testigos, los lectores judíos deben inmediatamente saber que este hombre se está refiriendo al profeta Zacarías. Entonces, esos 2 testigos son la iglesia, no son Elías, no son Moisés, no. La iglesia entonces lo que va a hacer, o los 2 testigos, ¿verdad?, para decirlo de una manera simbólica, profetizarán por 1260 días, dice el versículo, o por 42 meses, etcétera. Son periodos de tiempo, ya lo mencioné, y aquí también es importante que conozcamos este dato, ¿verdad?
Son periodos de tiempo en donde va a profetizar la iglesia desde la gran comisión, que está en Mateo capítulo 28, hasta la segunda venida del Señor Jesús. Es decir, cuando Jesús está a punto de terminar su ministerio en el capítulo 28 de Mateo, Él encomienda a la iglesia: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Y en Marcos también, ¿verdad? Lo vuelve a repetir y les dice en Marcos, se van a presentar muchos problemas. Van a haber quien los quiera asesinar, etcétera, quien los eche de su casa, o sea, periodos de prueba que va a pasar la iglesia. Entonces, este periodo de tiempo que es encomendado a la iglesia son los periodos de tiempo que abarcan desde la Gran Comisión, Mateo 28, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo este periodo de tiempo es que la iglesia está predicando. Entonces aquí, si estamos diciendo esto de acuerdo a la interpretación que estamos teniendo, la iglesia de este tiempo, nosotros que estamos viendo ese tiempo, somos también parte de los dos testigos. Y la encomienda es a predicar el Evangelio, desde luego, porque no ha venido Jesús por segunda vez. Entonces, el Apocalipsis, ¿verdad? Lo que estamos viendo trata desde la venida de Jesús por primera vez hasta su segunda venida. Este es el tiempo del Apocalipsis. Y todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, es lo que ha ocurrido desde que Jesús vino por primera vez hasta que Él regrese por segunda vez. Esto es importante que lo sepamos para que comprendamos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Para que lo vayamos entendiendo. Entonces, hermanos, nosotros somos los olivos y el candelero de oro, somos los dos testigos, nosotros y toda la iglesia en todos los tiempos puede también decir estas verdades. Versículo 5 dice, estamos en Apocalipsis, versículo 5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces, quienes salen a dar testimonio del Señor reciben su poder y el Señor mismo es quien los protege. Así que los profetas hablaron palabras de poder. Elías habló palabras de poder y son cuidados por el Señor. Dice el versículo 6, bueno, ya lo leo, dice: esos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí esta alusión a Elías pues es inevitable, ¿verdad? Es indiscutible, porque fue Elías quien oró para que no lloviera sobre la tierra. Usted recuerda el primer libro de los Reyes, ahí en el capítulo 17 y 18, que habla pues el relato, ¿verdad?, donde Elías ora al Señor y no llueve como un castigo para el pueblo del rey que se encontraba gobernando en ese tiempo, y su esposa Jezabel, ¿verdad? Bueno, entonces esa alusión no se puede discutir. O sea, encontramos una alusión directa a Elías, ¿verdad? Entonces, hay intérpretes de la Biblia, de Apocalipsis, que dicen, sí, pues aquí dice. Entonces, los dos testigos son: uno es Elías, porque aquí lo dice, que tienen poder para orar para que no llueva, y también tienen poder para que las aguas se conviertan en sangre. Entonces, es Elías y es Moisés, pero no es así. Santiago, en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, compara, ¿verdad? Santiago compara a Elías con cualquier creyente que ora con fe. Otra vez, Santiago compara al profeta Elías con cualquier creyente que ora con fe. Entonces, esto nos ayuda mucho a pensar que realmente quienes son los dos testigos no es Elías, sino somos nosotros. Es cualquier creyente que se puede parecer a Elías. Dice Santiago: Elías fue un hombre sometido a muchas pasiones y a muchas pruebas. Y Elías oró para que no lloviera y no llovió, y etcétera, ¿verdad? Entonces, está haciendo así la comparación el apóstol Juan y diciendo que los dos testigos tienen el poder para que, nuevamente,
cuando el lector esté leyendo Apocalipsis, él sabe, ¿verdad?, que cuando estaba hablando Juan de dos testigos, uno de ellos que tiene el poder para orar para que no llueva, sabe que es Elías, y también hace este juego, ¿verdad?, en el buen sentido hablando, de tomar un libro y el otro para compararlo uno con otro, y sabe que Elías vivió 800 años antes de Cristo, pero después Santiago escribe que todo cristiano que ora fervientemente se parece a Elías. Miramos Apocalipsis, podemos llegar entonces a la conclusión de que cualquier cristiano que ore es parte de la iglesia y es un testigo, es parte de los dos testigos. Cualquier cristiano que ore fervorosamente, ¿verdad?, como lo hizo Elías. Así que no son personajes, es toda la iglesia. O sea, lo que estamos diciendo es para afirmar que los dos testigos es la iglesia completa, no son dos personajes. Y también ahí en el versículo 6, ¿verdad?, Juan alude a Moisés, así como hizo esta alusión con Elías, también ahora alude a Moisés, con las aguas y sangre que son convertidas, ¿verdad?, etcétera. Dios controla todas las situaciones, Él es el que las controla, y el cristiano se deleita en la oración sabiendo que Dios responde de acuerdo a su misericordia y a su soberanía. Así que el cristiano ora, el cristiano tiene estas cualidades como Elías, como Moisés, de orar al Señor, etcétera, y el cristiano espera, ¿verdad?, a que Dios hable conforme a su voluntad. Entonces, cuando el cristiano ora, no es que estemos obligando a Dios a que cambie las cosas, no. Nosotros oramos y nos deleitamos orando, sabiendo que Dios va a responder conforme a su misericordia. Sí, nosotros queremos, ¿verdad?, que nuestro familiar se recupere. Nosotros queremos, ¿verdad?, que el familiar tenga un trabajo, o que yo tenga un trabajo mejor, etcétera. Y oramos al Señor: Padre, te pedimos por ese trabajo, te pedimos por esta enfermedad, te pedimos por lo que sea. Y nos deleitamos orando al Señor porque sabemos que el Señor va a contestar conforme a su soberanía. Dios es soberano y Él hará conforme a su propósito. Eso es muy importante. Dios es soberano y Él hará conforme a su propósito. Así que el cristiano se deleita, ¿verdad?, en la oración. Versículos 7 y 8 nos habla de la muerte de los dos testigos. Dice el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que la bestia, dice, ¿verdad?, que la bestia hace guerra contra los dos testigos, o sea, contra la iglesia. Y bueno, esto es un cuadro, ¿verdad? Es un cuadro de los últimos tiempos, cuando la iglesia haya proclamado el evangelio en todas partes. Eso es lo que va a ocurrir. Antes no puede ocurrir esto. O sea, sí, Satanás tiene poder, sí, es un poder limitado definitivamente, y está bajo el control del poder de Dios, el poder que tiene Satanás, pero tiene poder, claro que sí. Y va a llegar un momento entonces en que el evangelio tiene que predicarse en todas partes para que venga Jesús. Cuando se predique en todas partes, entonces va a haber un tiempo en donde el maligno va a gobernar el mundo, y después va a venir el Señor Jesús a terminar con ese gobierno con el gobierno maligno que tiene Satanás sobre la tierra, ¿verdad? Así que es este tiempo cuando ocurre la muerte de los dos testigos, o la muerte de la iglesia, cuando el evangelio ya es predicado en todas partes, en todas partes de la tierra. La bestia es el anticristo. La bestia no es el demonio, no es Satanás, ¿verdad?, sino la bestia es el anticristo, el que ocupa el lugar del Cordero. Eso es lo que significa, ¿verdad?, anticristo. O sea, la palabra anti lo que significa es aquel que desea ocupar un puesto de alguien, en palabras mías, ¿verdad? Pero la palabra anti se refiere a alguien que desea ocupar o que desea usurpar un puesto que no le corresponde.
El anticristo entonces quiere ocupar el puesto de Cristo. Están haciendo cosas que supuestamente Cristo tiene que hacer. Y no, o sea, la bestia es el anticristo, el que ocupa el lugar del Cordero, el que se opone a la doctrina de Cristo, el que aborrece a la iglesia. Es el anticristo, el que aborrece a la iglesia, el que se opone constantemente a la Biblia y el que ocupa, el que desea ocupar el lugar del Cordero, de Cristo mismo, ¿verdad? Ya lo comenté, el anticristo no es Satanás. Satanás lo envía y al final de los tiempos, antes de la parusia, o sea, antes de la venida de Jesús por segunda vez, el anticristo será el soberano, es lo que ya comenté, ¿verdad? Antes de que venga Jesús por segunda vez, el anticristo será el soberano, gobernará o pensará él que ya está gobernando todo el mundo por la eternidad, pero no será así, ¿verdad? Finalmente la bestia mata a los dos testigos, estamos en el versículo 7 y 8, mata a los dos testigos para silenciar el mensaje del Evangelio. Por eso los mata, ¿verdad? Para que ya no haya más predicación de la palabra. Y los cuerpos de los dos testigos de la iglesia estarán en Sodoma y Egipto, ciudades que es un símbolo de inmoralidad. Versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces, los ciudadanos de todo el mundo que no son cristianos, ¿verdad?, verán los cadáveres de los testigos, y estas personas representan al mundo que está contra los santos, al mundo que está contra la iglesia. En resumen, entonces, el anticristo intenta eliminar al cristianismo. Ese es el deseo que tiene el anticristo, eliminar el cristianismo, eliminar a la iglesia completamente, desaparecerla. Esa es la intención. Versículo 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, ¿verdad? El evangelio atormenta, el evangelio tiene dos efectos: o atormenta a aquellos que lo escuchan y no creen en el Señor Jesús, o les da salvación. Y el evangelio mismo hace que las personas que lo escuchen busquen a Dios mismo. Entonces, el evangelio tiene dos efectos, no tiene otro. No hay un tercer efecto. Tiene solamente dos efectos. La persona que escucha el evangelio o sigue a Dios o lo aborrece, solamente. Y dice este versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bueno, ya lo había leído, perdón. Y es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que todos los profanos están alegres, intercambian regalos, ¿verdad? No es nada literal, sino eso de los regalos, pues alude a la felicidad que tienen, que ahora la iglesia está destruida, o casi toda la iglesia está destruida, porque es lo que va a ocurrir, ¿verdad? En un tiempo en donde el mal va creciendo, la escritura lo dice, ¿verdad? El mal se expande, el mal crece cada día más y más, y entre más épocas pasen, más maldad hay, etcétera. Y entonces va a llegar un momento en que el anticristo, el mismo Satanás, lo enviará al anticristo para gobernar al mundo, y va a parecer que está todo a favor del anticristo, de Satanás, pero no, así no es, ¿verdad? Jesús vendrá por segunda vez. Versículo 11 al 14 dice, pero después de 3 días y medio, el 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que esta es una resurrección, ¿verdad?, de los dos testigos de la iglesia. Dios es el que da vida a la iglesia, el Señor es el que da vida a la iglesia. Dice la palabra en el versículo 11 que cayó gran temor sobre quienes vieron. Entonces la ira de Dios interviene. ¿Permite que Satanás tenga triunfo? Sí,
pero no tiene la victoria final, sino la ira de Dios aparece, interviene en contra de Satanás mismo, ¿verdad? Versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esta voz que escuchan los dos testigos es la voz de Jesús, y es una voz de protección. Sube acá. Y vemos cómo es que Dios da la protección directa a la iglesia, ¿verdad? Es Dios mismo, es Jesús mismo quien les habla y quien les llama y les dice: suban aquí. Entonces, subir a las nubes, eso nos recuerda, ¿verdad? Para nosotros es un lenguaje muy familiar. Subir a las nubes nos habla de la segunda venida de Jesús, nos habla de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice Pablo que en el día del Señor, el Señor mismo, con voz de ángel, con voz de trompeta, con voz de arcángel de Dios, descenderá sobre la tierra, y los que murieron en Cristo, todos los que en Cristo murieron, primero van a ser los que van a resucitar y se allegarán con el Señor. Y después todos los demás, todos los que somos cristianos, nos uniremos con el Señor para bajar inmediatamente, y el Señor reinará por toda la eternidad. No estaremos en las nubes 3 años y medio, 7 años, no estaremos ni un solo segundo en las nubes. Este arrebatamiento es real, es bíblico. Es un arrebatamiento. El Señor viene, arrebata a su iglesia para que la iglesia lo reciba en las nubes, e inmediatamente bajan. Dice un comentarista que todo ocurre en un segundo atómico. Yo no sé cuánto sea eso, pero un segundo atómico dice que es más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Entonces todo ocurrirá inmediatamente. La doctrina reformada, que es la que se enseña en esta iglesia, no creemos nosotros que el Señor viene, se lleva a su iglesia 3 años y medio, están viviendo ahí en la nube 34 y 39, y cada quien tiene su casita en las nubes. No, eso la Biblia no los dice, no dice eso. Y hay películas, ¿verdad? Casi la mayoría de la iglesia cristiana cree esto. La fe reformada no lo cree, porque la Biblia no lo enseña así. Esta palabra de que Pablo menciona en la carta a los Tesalonicenses, que es la palabra arrebatar, significa que va una comitiva, ¿verdad?, a recibir al Señor. Ya lo expliqué. Es como cuando llega un presidente a un país extraño y el embajador va a recibirlo, ¿verdad? Así es como va a recibir al presidente y lo lleva a comer, a su hotel, a donde sea. Es exactamente igual. Recibimos al Señor y bajamos inmediatamente junto con el Señor para que el Señor instaure su reino eterno. No es un reino milenial, tampoco creemos en el milenio, eso lo vamos a ver más adelante, el capítulo 20. No creemos en el milenio, los reformados no. Somos amilenialistas, creemos que no hay milenio. El milenio también es un periodo de tiempo, como los 42 meses, como los 1260 días, como el tiempo de los gentiles, como la gran tribulación. Son periodos de tiempo en que la iglesia pasa pruebas. Se refiere a esto. Es una interpretación, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Hay infinidad de interpretaciones del libro de Apocalipsis, de toda la Biblia. Hay muchas interpretaciones. Entonces yo estoy siguiendo una interpretación que es la fe reformada, y que creemos nosotros, que nos apegamos lo más que podemos a la Escritura. Entonces, subir a las nubes, ¿verdad?, en este arrebatamiento, ¿verdad?, esta ascensión que tiene la iglesia significa la victoria total. Cuando sea el arrebatamiento, cuando llegue el arrebatamiento, nosotros creemos en el arrebatamiento porque así dice la Biblia, arrebatamiento. No creemos en el rapto de la iglesia. Ese es un término que la Biblia no lo menciona, y muchos cristianos lo dicen, el rapto de la iglesia. Y es lo que yo les digo. Según el rapto viene, se suben a las nubes, ahí están un tiempecito, y eso no, la Biblia no lo dice. No, eso así no lo enseña, hermanos. Hay que estudiar la Biblia para que no nos confundamos, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 13 finalmente, ahí vamos a pararle, dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás
se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Este versículo habla del mundo no creyente, del mundo no creyente que se encuentra frente a la ira de Dios en forma de terremoto. No todos murieron, dice la Escritura, ¿verdad? Ellos dieron gloria al Señor, todos los que no murieron. Dice que no todos murieron, ¿verdad? O sea, una parte sí murió, ahí dice un número, tampoco es literal, es simbólico, pero no todos murieron. Y los que no murieron dieron la gloria a Dios. Y quizás se convirtieron, ¿verdad?, a última hora. El Señor los aceptó en su familia. La conversión es ahorita, antes que venga el Señor por segunda vez. Cuando el Señor venga y nos arrebate, entonces ya no va a haber oportunidad de la predicación del Evangelio. Lo estamos viendo. La iglesia está siendo asesinada por el mundo, está siendo pisoteada. En una gran ciudad, sus cadáveres quedaron ahí extendidos. Se está refiriéndose, ya lo dijimos, a la soberanía que tiene Satanás sobre el mundo, al gobierno que tiene Satanás, que se le da el poder para gobernar. Pero finalmente viene el Señor Jesús. Y entonces con el terremoto, que es también simbólico, todas las personas mueren, no todas, sino que unas quedan sin morir, y ellos son los que le dan gloria al Señor. Entonces, en tanto que la iglesia proclame el Evangelio, hay tiempo para salvación. En tanto que la iglesia esté hablando el Evangelio, proclame el Evangelio, habrá tiempo para que las personas se salven. Pero cuando los dos testigos, o cuando la iglesia asciende al cielo, ya nadie escuchará el mensaje. Nadie. El tiempo de arrepentirse llegó a su fin con la segunda venida de Jesús. Porque sin el poder de la palabra no hay conversión. Si el Señor Jesús viene y se lleva a toda su iglesia, a ver, pensemos en la falsa doctrina del rapto, según como lo creen muchos de ustedes, no sé quién lo cree. Viene Jesús, se lleva a la iglesia en el rapto, están 3 años y medio. ¿Y quién predica aquí? O sea, según esa teoría del rapto, porque yo la sé, yo creía en eso antes, yo creía eso. Dicen, está aquí la iglesia y aquí hay gran tribulación en el mundo, etcétera, pero le siguen predicando el Evangelio. La pregunta es, ¿quién les predica? ¿Quién? Para que prediquen debe ser alguien de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, debe ser un cristiano quien predique el Evangelio, pero si ya todos están aquí en las nubes, 3 años y medio, o sea, los que están aquí abajo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Yo no entiendo eso. No lo entiendo pues, porque son aberraciones bíblicas. Cuando viene el Señor Jesús, se lleva a toda su iglesia, ya no hay quien predique aquí, ya no hay quien predique así, aquí va a estar el mundo pasando tribulaciones, claro que sí, pero ya no está la iglesia, ya está con el Señor, inmediatamente baja, así que no hay quien predique el Evangelio ya, porque la iglesia está ya con el Señor, el tiempo ha llegado a su fin. Sin la predicación del Evangelio no hay conversión, no hay conversión. Sí, el buen testimonio del cristiano es bueno, sí, es bueno, claro que sí, hay que portarnos de lo mejor posible, pero tu buen testimonio, tu ejemplo como buena persona, no puede salvar a nadie, no, la salvación es por el Evangelio, por la palabra predicada. Si no se predica el Evangelio, aunque seas el más portado, el más bien portado, tu ejemplo no le va a dar salvación a nadie, a nadie. Finalmente, ¿verdad? Dice el versículo 14, bueno, el último versículo, el 14 de esta sección, es un versículo, es una introducción, ¿verdad?, a la séptima trompeta, al toque de la última trompeta. Recordemos que esto es un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima. Y dice el versículo 14, el segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y bueno, en 8 días vamos a estudiar, si Dios permite, esta parte de la escritura, ¿verdad?, que nos habla de la séptima trompeta. Aquí vamos a parar, hermano, vamos a terminar. Y bueno, yo recomiendo que busquemos más en la escritura, sobre todo en la Biblia, claro, ¿verdad?, que la leamos muchas veces con un diccionario,
de lo que podamos tener, todas las herramientas que podamos, para enriquecernos y para comparar también una interpretación con otra. Y de esa manera nos puede llevar a encontrar la verdad. Bueno, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias nuevamente, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, Señor, a través de ella, y que tu Espíritu Santo siempre nos recuerde cómo debemos andar en la vida cristiana. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.